nosotros podemos hacerle algo a alguien que sea para bien, aunque ellos nos deseen mal, Dios lo va a restituir en bendición. Pueblo dice gracias. Tiempos mejores vendrán sobre su vida. Esa mala racha se termina en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios se va a encargar de restituirlo. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Tu pueblo dice, tu pueblo dice. Vamos a decir: grande y fuerte nuestro Dios. Él es el Todopoderoso. Gloria a Dios. Vamos, vamos, vamos con ganas. Vamos, 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 vamos. Eso es. Alábale. Oh, te adoramos. Él es Todopoderoso. Él es Cristo.
Aleluya. Tú eres el digno, lo mejor de nosotros, Dios. Para ti. Vamos a ir al libro de los Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, verso 1 y el verso 2. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor, Romanos 12, en el verso 1 y verso 2. Dice de la manera siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es hermoso lo que el apóstol Pablo nos dice acá. Y nos exhorta a cada uno de nosotros. Él nos dice que dejemos la rutina diaria. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados. Sino presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Como seres humanos fácilmente podemos caer en la rutina y hacer las cosas porque hay que hacerlas. Pero aquí el apóstol nos invita, nos exhorta a que nosotros debemos de dejar la vida rutinaria y que cada día nosotros nos presentemos a Dios como una ofrenda de lo que nosotros somos, para que Dios haga la obra que tenga que hacer en nuestras vidas. Dice, y no os conforméis a este siglo. No dependáis de lo que observas, de lo que miras, ni te acomodes a la vida religiosa del siglo, sino renovaos por vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas veces podemos vivir una vida religiosa sin propósitos. Simplemente acudimos a la iglesia porque hay que acudir. Todo el mundo va a la iglesia. Y aquí se nos exhorta a que nuestra vida no debe conducirse de esa manera. Tenemos que venir con un propósito de renovación, Dios. Y que esta más bien renovación tiene que ser constante en nosotros. Entonces, ¿qué quiere el Señor? ¿Qué demanda el Señor de cada uno de nosotros? Dios quiere que cada día nos presentemos nuestras vidas en sacrificio vivo y que entremos en el proceso de la renovación sistemática y constante, porque el Señor se complace en que hagamos el bien, en que seamos instrumentos de bien, en que marquemos la diferencia en medio de esta sociedad. Eso requiere Dios. En Hebreos capítulo 13, verso 16, la palabra de Dios dice, Hebreos 13, 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. De tales sacrificios se agrada a Dios. Pero debemos de
debemos de estar dispuestos a abandonar malas prácticas, todo por el amor del Señor Jesucristo. Dice Filipenses 3:7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por el amor de Cristo. Una vez más pregunto, como lo he hecho domingos anteriores, ¿qué estaríamos nosotros dispuestos a dejar por el Señor Jesucristo? ¿Qué cosas deberíamos de entregar al Señor que todavía no han sido entregadas y que deberíamos de dárselas a Él? Hay prácticas que parecen buenas pero que no lo son. Hay cosas que aparentemente se ven buenas pero no lo son. Por amor a Jesús, ¿qué estaría dispuesto a usted? ¿Qué estaría yo dispuesto a dejar por Jesucristo? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, tenemos que ir dejando eso. Porque el Señor no quiere que seamos confusión ni piedra de tropiezo para nadie. Nosotros somos hijos e hijas de Dios, por lo cual tenemos que presentarnos de esa manera. ¿Usted sabía que somos embajadores de Cristo aquí en la tierra? Por tales hay cosas que se tienen que ir dejando atrás, sepultarlas atrás, por el amor a Cristo. Este hombre era un convencido, el apóstol Pablo. ¿Con quién se había encontrado? Cuando usted sepa con quién se ha encontrado, usted será capaz de dejar cualquier cosa por él. Pero hay gente que todavía no sabe quién es Cristo y lo que Cristo ha hecho con cada uno de nosotros. Por eso ama al Señor a medias y no lo ama de verdad. Y el Señor, este hombre nos dice, abogado, todo lo tengo por basura por el amor de Cristo. ¿A qué Cristo conoció Pablo? ¿A qué Señor conoció Pablo? ¿Sabe a quién conoció? A un Dios más que suficiente para él. Cuando usted encuentre eso, no va a necesitar nada del mundo, porque el Señor lo llenará todo y en todo. Amén. Miren, es hermoso lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 3. Dice acá, porque ya habéis muerto. Le hemos entregado los derechos al Señor. Porque ya habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Ya no voy a decidir por sí mismo, sino que el Señor va a decidir las sendas en que yo debo de transitar. No voy a hacer mi voluntad, sino voy a hacer la voluntad de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿La voluntad de quién está haciendo usted hoy en día? ¿Brilla Cristo en su corazón? ¿Refleja su rostro la presencia de Dios? La santidad es un proceso de renovación constante. No es meramente asistir regularmente a la iglesia, sino depende de la búsqueda diaria que yo tenga con Dios. Eso se va a reflejar, lo privado se va a reflejar en lo público. Cuando discernimos, cuando palpamos lo que estamos haciendo, vamos a entender que nuestra vida está escondida en Dios. Porque el primer aspecto dice lo siguiente, nos llena de reflexión. Dice, sed santos porque yo soy santo. Eso es interesante. Vamos a entrar al primer aspecto. Sed santo porque yo soy santo. Primera de Pedro capítulo 1 verso 16. Porque escrito está, sed santos, dice el Señor,
porque yo soy santo. ¿Y qué es ser? ¿Qué es entrar en el proceso de la santificación a Dios? ¿Qué quiere decir eso? Ahí usted puede verlo en la pantalla. Dice que santo es apartado, dejando, renunciando a la vida pasada, renunciando a lo que hacíamos en el pasado. Santo es consagrarse a Dios. ¿Cuántos aquí se han consagrado a Dios? ¿Viven para Dios? ¿Hacen lo que Dios demanda y requiere? ¿O seguimos haciendo nuestra voluntad? Estamos en el Señor y seguimos haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Pareciera que nuestra conciencia estuviera cauterizada, porque venimos y hacemos la obra del Señor y seguimos haciendo lo que el mundo hace. Espero que en este lugar no haya gente que el día de ayer se haya ido de parranda y aquí venga a cantar, a adorar y bendecir a Dios y a escuchar su palabra. Te estás engañando a ti mismo, porque el Señor dice: sé santo porque yo soy santo. A veces estamos ofreciendo alabanza que Dios no le agrada, la alabanza extraña en la casa del Señor. Ojalá que no. Disculpe, pero estos temas son necesarios porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si usted lo ha estado haciendo, viviendo vidas dobles, es tiempo que se quite la careta, porque Dios dice en esta mañana: sé santo porque yo soy santo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados de eso, porque nuestra vida está muerta en Cristo Jesús. Y la vida suya y la mía está escondida en el hueco de la mano de Dios. Amén. Eso tenemos que hacer. Es tiempo de consagrar nuestras vidas a Dios y no andar entre dos amores. No andar entre dos amores. La tendencia del ser humano es hacer lo malo. Nosotros tenemos tres problemas como seres humanos. ¿Sabe qué? Andamos buscando fama. Cuando tenemos problemas de autoestima. Nos incomoda cuando nadie reconoce lo que nosotros hacemos. ¿Ha encontrado gente usted así? Hay gente hasta que aparece en los diarios. ¿Por qué? Falta de reconocimiento. Es lo que anda buscando la gente: reconocimiento, fama, fortuna. Es lo que anda buscando el ser humano. Pero esas cosas son ficticias, porque son momentáneas. Solo las que tenemos en Dios son eternas. Las cosas que ofrece este mundo son temporales. ¿De qué sirve un periódico? ¿Lo leyó, lo vieron? ¿Para qué sirve después? Para nada. Para nada. Pero muchos nos inquietamos ante el reconocimiento. ¿Para qué? ¿Qué le da eso? Nada. Eso indica que son falta de algo en el corazón de la persona. No está completa en Dios. Usted y yo tenemos que estar completos en Dios. El año pasado se me dieron 3 medallas de reconocimiento. Pero ay de mí, yo soy servidor, soy esclavo de Cristo Jesús. No, pero fue el Congreso que me... ¿Y eso qué? No, qué bien que lo hicieron. Pero nada de eso se compara con lo que Dios da, con lo que Dios pone en nuestro corazón. Eso es más importante para nosotros. El Señor entonces demanda que su pueblo se santifique en un proceso de renovación constante. Ahora no solamente es andar con una Biblia, o a veces mucha gente que camina hasta sin Biblia, sino lo que nosotros reflejamos en un momento determinado, cómo accionamos, cómo actuamos. Pero es necesario que entremos en ese proceso de santificación. Es presentar nuestros
Santificarse es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo todos los días. Todos los días en la mañana decir: Señor, ayúdame a ser un instrumento de bien. Donde haya odio yo pueda sembrar paz, armonía, entendimiento. ¿Lo estaremos haciendo? Cuando no, hay una santificación en nuestras vidas, cuando abandonamos y renunciamos al pecado, estamos entrando en el camino de la santidad. Oiga este pensamiento que encontré. Cuando abandonamos, ¿abandonar qué es? Dejar. Es decir, no más. Cuando abandonamos y renunciamos al pecado, comienza algo importante en su vida como en mi vida. ¿Sabe qué comienza? El camino hacia la santidad. Usted ya abandonó. Usted ya renunció a esa vida pasada. Si lo ha hecho, enhorabuena. Ha comenzado el proceso de la santificación para su Dios. Pero si no lo ha hecho, amigo oyente televidente, es el momento de entrar. Abandonar, renunciar al pecado. Y comenzará un camino importante para su vida. ¿Qué dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 7, verso 1? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué demanda aquí el apóstol Pablo a los Corintios? A limpiarnos, a renunciar a toda contaminación. ¿Por qué? Porque hemos entendido que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Un amén. Gracias por ese amén. Entonces, nos manda que renunciemos a todo eso. Otro pensamiento hermoso que encontré, que la santidad no es un evento, sino que es un proceso. La santidad no es hoy cuando estamos en la iglesia, sino que la santidad es un proceso a medida en que nos vamos renovando cada día en Dios. Renovarnos cada día en Dios es como decía Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca en nuestras vidas. ¿Quién está creciendo en su vida? ¿Cristo o está creciendo usted? Pero cuando Cristo gobierna y dirige nuestras vidas, entonces la santidad será un proceso y no un evento. A veces la gente cree que es un evento. Es un movimiento, que hay tiempo que hay que ser santo para el Señor. No, el Señor no dice eso: sé santo hoy, no sé mañana. No, sé santo es Él, porque yo soy santo. Hoy en día la gente tiene cauterizada su conciencia, que es capaz de decir: no, yo estoy bien, si es posible mejor que usted. No hay temor de Dios en su vida. Y sabe que en su interior tiene que haber renunciación para entrar en el proceso de la santificación a Dios. Alguien diga amén. Si no se entendió, lo vuelvo a repetir. Esto de santificación no es un evento. Es un proceso diario que nosotros tenemos que practicar, en el cual cada día nosotros tengamos que ceder todas las áreas que sean necesarias para que el poder de Dios se manifieste cada día en su vida y en mi vida. ¿Por qué somos endebles espiritualmente? ¿Por qué cuando oramos no sucede nada? La presencia de la santificación de nuestras vidas. Conscientes de que Dios ama al pecador, pero rechaza el pecado.
Son temas que ya no se abordan. Dicen los panameños, ay papá, eso duele. ¿Por qué? Porque eso es desprendimiento. La palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios nos pone claro las cosas. Nos acomodamos a la palabra o la palabra la vamos a acomodar a nuestra propia conveniencia. Porque el Señor hoy en día demanda santidad. De ese remanente fiel que es la iglesia, Él demanda santidad y requiere santidad. Santidad no solamente la manera de vestir, sino de conducir, comportarnos, actitudes donde nos desenvolvemos. Entonces entendamos que esto no es un evento, sino que es el proceso de Dios en nuestras vidas. Otro aspecto es que la santificación no es aislarnos de los demás. Que la santificación no es aislarnos del mundo. ¿Cuál fue la oración sacerdotal? ¿Qué le dijo Jesús qué le dijo al Padre en su oración sacerdotal? La que está en el libro de Juan capítulo 17, verso 15. Creo que podemos leerlo. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí? Juan 17, 15. Aló, ¿a dónde está el hermano? Póngame 17:15, amado. Eso es pilas, papá. Si no, llévenle una taza de café. 1, 2, dice ahí. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes. ¿Quién está orando ahí? Jesucristo está haciendo una oración sacerdotal. Entonces, santificación no es aislarnos del mundo. Santificación no es apartarnos del mundo, sino son las prácticas que nosotros, porque nosotros vamos a ser la sal y la luz del mundo. Tenemos que brillar, tenemos que marcar la diferencia. Por eso dijo el Señor, no te ruego que los quites, porque ¿quién va a brillar al mundo entonces? ¿Quién va a ser la sal del mundo? Él dijo, no los quites, sino guárdamelo, Señor. Y esa oración todavía está vigente. El Señor sigue orando por nosotros. No que nos aislemos a un monasterio. No, que vivamos en medio del mundo y que marquemos la diferencia. Porque Cristo vive en nosotros y su Espíritu Santo está en ustedes y está en mí. A eso somos llamados. Entendemos, santificación no es andar con un vestido hasta acá y con una falda hasta allá. No, que él ande a la rodilla, ¿verdad? Y que ande moderadamente y que marque la diferencia. Yo hoy en día me sorprende mucha gente que dice que es cristiana y tiene una boca peor que un sapo. Cómo dice cosas, cómo ata, cómo desata. Cuando en la lengua tenemos un poder para atar y de desatar. No, tenemos que marcar la diferencia. Santidad es hablar con conocimiento y sabiduría. Hay gente que dice que es cristiana y dice unas cosas que Dios me libre. ¿Verdad? Gracias a Dios que yo tenía una abuela que solo a los 5 años de edad, si yo decía algo, ¿qué dijo? ¿Qué es lo que dijo? No, abuela, no, abuela. Porque tenía un mecate a la orilla de la puerta y eso duele, papá. Eso duele. Entonces ella me encaminó a decir las cosas buenas. Si uno no aprende a veces, ¿por qué dice la gente? Me vienen azotes a mi vida. Porque no queremos entrar en el proceso de santidad de Dios, porque duele. Porque hay que renunciar muchas veces a lo que más queremos, a lo que más amamos. Muchas veces decimos que amamos a Dios y no lo amamos. Nuestros hechos dicen lo contrario. Entonces Dios permite la abundancia y permite la adversidad de nuestras vidas para hacernos entender que no son nuestros caminos, sus caminos. Entonces no hay que apartarnos ni irnos a encerrar. Sino dijo él, guárdalos del mal. Que no vivan vidas dobles, que se quiten la careta y que luchen cada día por buscar la santidad de Dios. Eso es hermoso.
Cuando la gente permite que Dios vaya haciendo la obra en la vida de ellos. Eso es grandioso. Eso es importante. Entonces, ser santo, dice el Señor, porque yo soy santo. No es a medias. Claro que no vamos a andar ya solo con una aura en la cabeza, ¿no? Es un proceso. Pero muchos ni han entrado en ese proceso de renovación. Entonces seguimos siendo el mismo. Que cuando estábamos en el mundo, estamos en la iglesia haciendo lo mismo. Eso no puede ser. Tenemos que marcar la diferencia. Marcar la diferencia. El segundo aspecto que comparto con ustedes, con los oyentes y los televidentes, es que para llegar a eso, tenemos que entender que somos llamados a caminar en santidad. Somos llamados a caminar en santidad. Dije al comienzo, la tendencia es hacer lo malo. Solamente con la ayuda del Señor vamos a encaminarnos por camino correcto. ¿Qué dice segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 11? Pues que todas estas cosas han de ser deshechas. No dice botadas, sino deshechas, destruidas, en otras palabras. Destruidas, en otras palabras. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Pues las cosas del pasado tienen que ser deshechas. Y nosotros tenemos que caminar en santa y piadosa manera de vivir. Yo creo que a los 3 años y medio cada uno de nosotros tenemos que ir dando ese fruto. ¿Qué es lo que ve la gente en usted? Ve a Cristo. Ve la gente que en Cristo, ve a Cristo en mí. ¿O a quién ven? Eso cada uno de nosotros debemos de reflexionar hacia nuestro interior. ¿Qué es lo que ve la gente en nosotros? Como hijos de Dios debemos de comportarnos dignamente. Dice Pablo a la iglesia de Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Para que no sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. En otras palabras, esté nuestra autoridad o nuestra autoridad, vamos a hacer las cosas como para el Señor y no para con los hombres. Y nos vamos a mantener firmes y no nos vamos a acomodar a las exigencias de este mundo. Porque somos llamados a caminar en santidad delante de nuestro Dios. Que seamos ejemplos para los demás en todo. Que seamos ejemplo. No le voy a decir que no es fácil, pero la palabra nos demanda y nos requiere que seamos ejemplo a los demás. 1 Timoteo capítulo 4 verso 12, Pablo le dice al pastor Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra. ¿Cumple usted lo que dice? Llega la hora que promete que va a llegar, le dice al hermano: mire, nos vemos en el mall a las 12 y son las 5 de la tarde y no ha aparecido. Más bien usted tiene que llamar. Fíjese que se me olvidó. Mentira, hermano. Nosotros tenemos que ser gente de palabra. Si usted va a pagar algo, présteme 100 lempiras, aunque yo no le recomiendo, mejor regáleselos, hermano. Dice que tenemos que ser, le dice Pablo, en palabra, en conducta. ¿Cómo nos comportamos?
en amor, espíritu, fe y pureza. Ser ejemplo. Los más mayores tenemos que ser ejemplo a los adolescentes, a los jóvenes, en cuanto a nuestra manera de conducirnos. Que ellos puedan ver a Cristo. Pero hay gente que está en la iglesia. La iglesia ha pasado por ellos, pero Cristo no ha pasado por ellos. ¿Entiende eso? Han pasado por la iglesia, pero Cristo no ha pasado por ellos, porque continúan siendo los mismos, desbocados, desbocadas, chismosas, chismosos, tramperos, haciendo cosas que no deberíamos de hacer, capaces de todo. Entonces, ¿cómo el mundo va a querer tener lo que nosotros tenemos? Si sabe que hacemos las mismas cosas, practicamos las mismas cosas. Y eso no debe de ser así. Entonces debemos de ser ejemplos. Ejemplo. Debemos de mantener una conducta correcta ante los demás. Una conducta correcta ante los demás. Ser irreprensibles como hijos de Dios. Sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de las cuales resplandecéis como iluminares de este mundo. A eso somos llamados. A iluminar, a resplandecer. Sabios para hacer el bien, ingenuos para hacer el mal. Pero muchos dicen, no, ese hermano es largo, esa hermana es larga. O sea que las que no las sabe se las inventa. Y la palabra del Señor dice, sabios para hacer el bien, ingenuos para hacer el mal. Hacer lo bueno no es fácil, hermano. Pero vale la pena, amigo. Vale la pena. Romanos capítulo 16, verso 9 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notorio en todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. He oído que andan bien, dice, pero quiero que todos los días se porten bien. Que aquella persona que no le caemos bien, porque dicen que hay 50% a las personas que uno les cae bien. Hay un 25% que le da igual lo que usted haga. Pero hay otro 25% que le harán su vida cuadrito, sea como sea. ¿Entendió eso? Hay gente que va a criticar lo que usted hace. Yo a veces he andado con unos pantalones un poco chingos y dice, hermano, es que al pastor le quedan chingos ya los pantalones. Aquí en la iglesia. Yo creo que la pastora no le planchó el pantalón porque se le ve como arrugado. No, hermana, hábleme de la palabra que le expuse, no de la ropa que ando. Eso es importante, todas esas cosas tienen que ir desapareciendo de nosotros. No, la corbata que anda no le combina al hermano. ¿Qué tiene que ver eso usted? Usted tiene que valorar la palabra y decir, esta palabra es para mí, yo me apropio de esta palabra, recibo esta palabra. Ya estamos grandecitos y tenemos que crecer, hermanos. Tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Dice que tenemos que ser sabios para hacer el mal, ingenuos para hacer el mal. Tenemos que renovar nuestra mente constantemente, que es el campo de batalla, que sea el Espíritu Santo que tome el control de nuestra mente. Porque debemos de caminar como sabios y no como necios. Hay gente que son necios, por aquí me voy y por ahí se va y termina con la nariz apachurrada. No, porque por ahí se quería ir. Efesios 5:15 dice, mirad pues como con diligencia
¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios. Eso tenemos que andar. Somos llamados a caminar en ese proceso de santidad. Y el 3, rápidamente. Fortalecidos y renovados por el Espíritu Santo. El paracleto de Dios, el auxilio de Dios para su pueblo fue el Espíritu Santo. Quien está que tenemos que renovarnos de Él. Y a veces el Espíritu Santo nos está diciendo, no hagas eso. Eso no agrada a Dios. No, pero por eso me pagan, yo lo voy a hacer. Porque me pagan, yo lo voy a hacer. Aunque vayan con tus valores, no lo hagas. Dios te va a bendecir. Dios va a hacer algo para ti, Dios lo va a hacer. Pero a veces no sé qué conceptos tienes de Dios. Dios será pequeño si tú crees que Él es pequeño, pero será tan grande si tú crees que tienes un Dios grande. Yo solo te invito a que veas ese cielo, ese sol y todos esos astros. ¿Quién los sostiene? La mano poderosa de Dios. ¿Y qué no podrá hacer por tu bien y por tu vida el Señor? Dios es un Dios de lo imposible. Dios hace que lo imposible se vuelva posible. Pero es importante que seamos renovados, como dice el salmista 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No dualidad. No personas que entramos en contradicción. Un día, momento decimos una cosa, mañana decimos otra cosa. No, que yo no dije esa cosa. No, sea claro, hermano. Sea claro. Sea claro. ¿Entiende? Por eso muchos no disfrutan de la presencia de Dios. Dice, mire qué hermoso lo que dice el salmista. ¿Quién será capaz de reconocer sus propios errores? No, este es para mi hermano, este es para vos, eso no es para mí. No, dice, ¿quién tendrá esa capacidad de reconocer sus propios errores? ¿Tiene esa capacidad usted? ¿Tengo esa capacidad yo de reconocer mis propios errores cuando me he equivocado, cuando he errado? Le he dicho, Señor, perdóname. Salmo 19:12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Señor, aún de los que son ocultos. Esa es capacidad de Dios. Esa es renovación espiritual constante para buscar la santidad en el temor de Dios. El reconocer nuestros propios errores. No, todo está bien, todo está bien. Esa gente a mí me preocupa que dice, no, todo está bien, pastor, yo ando bien. Mentiras. Mentira. En su interior sabe que está haciendo lo incorrecto delante de los ojos de Dios. La gente no. ¿Y cómo anda, hermano? No, estoy bien. Y todo medio mareado. No, estoy bien, dice. No, hermanos, seamos claros. Dios viene por una iglesia sin manchas, ni arruga, ni cosa semejante. No arregle, no acomode el evangelio a su propia conveniencia. Después el Señor le va a pasar el video. Mira, un día este siervo mío te dijo esto y esto. Y vos no quisiste escuchar. ¿Por qué? Porque no quisiste conocer tus propios errores. ¿Por qué? Porque nosotros al constituirnos, al renovarnos, a ser dóciles al Señor, entonces nosotros somos linaje escogido. Como dice primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué somos? Nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ah? Sí. Somos regenerados y renovados por su Espíritu, por el Espíritu Santo. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el alabamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Por la renovación en el Espíritu Santo. Debemos vestirnos como hombres y mujeres de reino. No solamente estoy hablando del vestido físico, sino todo nuestro ser. Todo nuestro ser.
Efesios 4:24 dice, y vestidos del hombre nuevo, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El Espíritu Santo vivificará nuestros cuerpos mortales. Romanos 8:11 dice, y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Dios está dispuesto. Dios tiene las herramientas precisas y oportunas para renovarnos, para meternos en el proceso de renovación espiritual constante. Pero Él no va a hacer nada si nosotros no se lo permitimos. Es el tiempo. Es el tiempo que comencemos a sembrar para el espíritu y no para la carne. Es tiempo. Gálatas capítulo 6, verso 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Para qué estamos trabajando nosotros? ¿Para la carne o para el espíritu? Que esta hora el Espíritu Santo nos redarguya y nos haga entender los cambios que sean necesarios hacer. Y eso será grandioso. Eso será extraordinario si así lo hacemos. En conclusión, ¿qué podemos decir? Es tiempo para hacer los cambios que sean necesarios para vivir una vida en santidad. Porque el Señor dice, sed santos, porque yo soy santo. Yo no estoy señalando a nadie aquí. Yo solamente estoy exponiendo la palabra que nos lleva a reflexionar. Y yo espero en el Espíritu Santo que esa palabra nos inquiete y nos lleve a que busquemos una renovación constante, continua, porque no podemos engañar a Dios, porque nosotros a nosotros mismos nos engañamos. A Dios no lo podemos engañar. Él sabe en qué es lo que anda usted. Él sabe en lo que ando yo. Y nos engañamos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, todo lo que la mujer sembrare, eso segará. Si sembramos para el Espíritu, vamos a sembrar para vida eterna. Pero si sembramos para la carne, cosecharemos para la carne muerte y corrupción. Entonces, santidad es un proceso de renovación constante en el Señor. Eso solamente el Señor puede ayudarnos a enmarcarnos a ese camino que debemos andar y transitar. Padre, gracias te damos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Sé tu nombre exaltado, bendecido, Dios. Tú eres bueno, Padre, y para siempre es tu misericordia. Señor, que seamos sensibles a tu Espíritu Santo. Que en esta hora podamos abrirnos, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, y que hoy comience una renovación en nuestro espíritu. Que no nos conformemos a este siglo, que no nos acomodemos, que se conviertan ellos a nosotros y nosotros no nos acomodemos a ellos, Dios. Ayúdanos, Dios, porque no es fácil. Esa herencia adámica nos conduce siempre a hacer lo malo. Pero queremos que el Espíritu Santo, Dios, traiga esa renovación constante en nuestras vidas. Que hoy sea un inicio, Dios, en el cual nosotros decidamos decir, Señor, basta ya. No puedo vivir como lo he hecho hasta hoy, con mucha hipocresía, Dios, sino una vida que te agrade, Dios, para que cuando tú vengas nos halles haciendo el bien y no el mal. En el nombre de Jesús. Yo quiero hacer dos llamados rápidamente para los oyentes televidentes. Si la palabra de Dios ha confrontado su corazón, si usted se ha separado por alguna circunstancia del Señor y en esta hora quiere volverse al Señor,
o usted nunca ha conocido al Señor y es instrumento de lo malo y quiere constituirse en pueblo, quiere ser parte del rebaño del Señor, haga esta oración conmigo acá o a donde esté. Repita después de mí, diga: Señor Jesús, en esta hora reconozco la necesidad que tengo de ti. Abro la puerta de mi corazón, te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Bendito y alabado sea tu nombre, Dios. Que la gloria y la honra, Señor, sean dadas a ti, porque tú eres el Señor y tú eres el Rey. Tú reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Si usted hizo esta decisión, le felicito. Es la mejor decisión que como seres humanos podemos hacer. Te damos gracias. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Visítenos, Quinta Avenida entre 12 y 13 calles, Comayagüela, Honduras. Búsquenos www.cuadrangular.org. Escríbanos a contacto@cuadrangular.org o llámenos al 2220-1840 o 2220-1842 para mayor información. Y recuerden, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar. ¡O levanta tu aplauso, Señor! ¡Dale fuerte! Tu pueblo dice, tu pueblo dice, tu pueblo dice. Te damos gracias, te damos gracias, porque grande. Si nosotros podemos hacerle algo a alguien que sea para bien, aunque ellos nos deseen mal, Dios lo va a restituir en bendición. Tu pueblo dice gracias, porque Tiempos mejores vendrán sobre su vida. Esa mala racha se termina en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios se va a encargar de restituirlo. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. pueblo dice, tu pueblo dice, tu pueblo dice. Vamos a decir: grande y fuerte nuestro Dios. Él es el Todopoderoso. Gloria a Dios. Vamos, vamos, vamos con ganas. Aleluya. Oh, Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Toda adoración. Toda gloria, toda honra sean tributadas al Rey de Reyes.
vamos, vamos, vamos. Eso es, alábale. Oh, te adoramos. Eres todopoderoso.